Intentamos una manera diferente de comenzar el podcast y creo que fue un fail. Cada día una nueva forma de empezar un podcast. Probablemente la gente fue Qué putas. esto está muy incómodo, me voy a ir. Está muy Como, cringe. ¿qué le pasa a esta gente? Bienvenidos todos a otro episodio. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Venidos? Ay, qué bobo. Que es tan bobo. No sé, pásame el agua, por favor. Bienvenidos a otro episodio del podcast. No llores en mi pastel. Bienvenidos. Nuestro tercer episodio con video en YouTube. ¿Con vida? Con video. Entonces, ¿para qué? Pensé, prendo este coso. Entonces, bienvenidos todos. Gracias por venir. Pues por vernos. Gracias por venir. Por estar aquí en este cuarto con nosotros. Bajo estas luces. Enfrente de esta pintura. Gracias por estar aquí. Gracias por pegarle para que si no te quedes bien de mala calidad. La ¿Estás tela. diciendo que es de mala calidad mi pinturita? No es tu pinturita, es nuestra Entonces, pinturita. ¿por qué le dices que es de mala calidad? No, pues porque cuando no le es así pareciera como que fuera tela barata. Fuck you. El hecho es que bienvenidos todos. Hoy es nuestro Bienvenidos todos a la fiesta. El día de hoy. Ya se me olvidó. Bienvenidos todos a la fiesta. ¡Woo! El día de hoy, la buena va a cantar. ¡Woohoo! Canta. Para los que no sepan, obviamente no van a saber, porque qué putas. Sí, porque habría. Es más, Sí, yo qué ni putas. siquiera sé dónde Fue como salió un eso. TikTok que yo grabé con mis hermanos. Ah, sí. Ese y el de soy un huevito cuando me beso, No, me no, no, beso y me pero- beso y soy un huevo batido, huevo. Hay otros mejores. El del profesor es muy chistoso. Yo creo que eso ya no existe. Sí, yo sé. De pronto en mi celular existe. Bueno, el hecho es Si existe, se los vamos a mostrar la próxima semana. ok. Bueno, la próxima es. Sí, la próxima vez que nos veamos. Sí. No, la sí, próxima. porque, a ver, este episodio vamos a estar hablando otra vez del western. El día de hoy vamos a estar hablando de un capitulito que se llama Los orígenes culturales del western, del libro Foco en el western, Fuck. de Jack Nachbar. Jack Nachbar. Y hoy, para que sepan, porque el episodio ya lo grabamos antes, o sea, el cuarto episodio lo grabamos antes de este episodio, pero ustedes lo van Sí. a ver de cuarta, si no, entonces se me entienden. Entonces, la cosa es que lo que vamos a hacer es que como el tema del western pues es algo bien como Denso. denso y pues a veces puede ser tedioso para las personas a las que no les interese como ver sobre el Denso. tema. Sí, exacto. Entonces lo que vamos a hacer es que cada 3 episodios, o sea, vamos a hacer 3 episodios de western y uno como de chillcast. Sí, Relacast. de spam. No es spam, es chillcast. Spam. Chillcast. ¿Qué Con, es no, llores, chill pues como cast? chillcast de podcast, Ah. chillcast. El hecho, sí. relacast. Aquí El en Colombia hecho- lo llamamos relaja la raja cast. Ah, el hecho es que para que estén pendientes del siguiente episodio, no va a ser mucho spoiler, Es malo. pero O sea, no hay, es malo. la verdad fue un Es poco bien un malo. fail, Un fail. pero intentamos hacer como una parodia o inspirándonos en Hot Sí, como Ones. un intento de hacer algo como distinto, pues no copiándonos, pero Pues inspirándonos en Hot Ones, o sea, una versión de Hot Ones colombiana, Sí, sí. y donde no entrevistamos a gente famosa, sino solo Si no, nosotros. jodemos la puta Y jodemos la vida. vida. Entonces, para que sepan, entonces ese es el siguiente episodio que saldrá la siguiente semana, todos los jueves. Sí, no hemos terminado ese, pero ya estamos Promocionando el promocionando el otro. Eso sí que es una mente emprendedora. siguiente. Listo, o lo que entonces sea. vamos al punto. Entonces el día de hoy vamos a empezar con foco con el western. De por sí, Poco. me disculpo porque los clips que teníamos preparados para el día de hoy por alguna razón quedaron sin sonido. Sí. Entonces vamos a tener que hacer como... Mala Vamos a ingeniería tener de que... sistemas. Vamos a tener... Mía también, yo tampoco soy ingeniero Vamos a de tener sistemas. que hacer las voces.
Como narrar. Como... Uf, ya. Más áspero, lo mejor que nos puede haber pasado. Listo, entonces, hablando de... Vamos a empezar de una vez, muchachitos. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de los orígenes culturales del western. Sí. Y entonces, para hacer un recapitulemos del episodio pasado. Hablamos de Buffalo Bill. El episodio pasado hablamos más que todo del show de Buffalo Bill, hablamos Sí. de cómo era, mostramos videos de cómo era el show, más que todo para que ustedes entendieran cómo qué eran los shows como del West. En como- esa época. Sí, como los shows del oeste, que eran como Ujú. prácticamente películas, lo que después se volverían las películas, pero como Ujú. en vía real, como un circo, pero como Del del oeste. oeste, ¿sí? Sí. Entonces, Y que pues, o sea, la influencia que eso llevó a tener en a las tener en las películas, pues fue re películas. Y en el importante. género en general del western, porque pues en ese momento era lo único que estaba recreando Lo que estaba como pasando las supuestamente en el leyendas, oeste. sí, lo que pasó, porque pues para ese momento Ajá. ya había pasado. Y pues nada, entonces ahora lo que vamos a hablar hoy. Y hablamos un poco también como del papel de los nativos americanos y cómo sí, eran sí, sí. mostrados, no solo en las novelas o en las películas, sino también en esos shows. Y Ujú. cómo ellos participaban en los mismos shows. Y no sé si lo dijimos la vez pasada, pero algo que es súper curioso es que Toro Sentado, pues que era como, No, creo que como, sí lo hablamos. sí, creo que sí, pues que era como un líder de la revolución, por así decirlo, indígena, de allá de Estados Unidos, pues el man no era como cualquier persona, así como que... Si el man no era cualquier como... No, iba a decir algo re paila, bien. Nativo americano. Sí, o sea, el man no era cualquier indígena, sí. O sea, no era ni cualquier persona, pues. Ajá. Sí, como como- alguien que cogieron por ahí, como Sí, o sea, sí, como andando por la vida. Sí, exacto. Entonces, el man era un como- líder. Ajá, un líder y que también estuvo en el show y uno lo ve como hablando con Buffalo Bill. Sí. Digamos, otra cosa que creo que si no mencionamos es que en el show no solo había gente como de Estados Unidos, sino que también habían vaqueros como latinoamericanos, sí, los estaban los gauchos. gauchos. Habían también Sí, hasta sí, sí. árabes, tenían como un pedazo del show que, o sea, con el tiempo sacaron un pedazo del show que era como sobre los maravillas del este, entonces era como todo lo de Asia y así como todo ese tipo de cosas. Sí, Solo les entonces, faltaban los colombianos, que para esa época hubiera sido como un cauchero o algo así. pues sí. Pues esa es la verdad. O pues un terrateniente del llano, pues que uno de los primeros Uribe. Pues sí. Bueno, entonces, hablando otra vez, este artículo, este ensayo, obviamente, pues empieza un poco igual que el anterior, o sea, dice que pues hay quienes dicen que el western tiene sus raíces desde Homero, que es lo que hablamos una vez, de que pues es Sí. curioso que desde Homero y probablemente desde antes de eso hayan registros como de eso, que es como el viaje del héroe. Sí, pues es que es lo que yo decía, no sé si lo dije en ese momento, probablemente sí, es lo que yo más repito, porque pues yo también estoy un tal obsesionado con el viaje del héroe. Porque esa misma obsesión pues también viene de esto que voy a hablar, y es que desde que el ser humano empezó a existir, no, ni siquiera, desde que el ser humano empezó a contar su historia, decidió contar su historia, necesitó formas de representarse a sí mismo, ¿sí? Y no encontró otra forma más que, ¿cómo se llama esa mierda? Como sobre representarse, ¿sí me entiendes? O sea, como, porque en todas esas historias, de todos los orígenes del ser humano, nunca hay no necesariamente hay una representación como fotográfica, ¿sí? Por así decirlo, del ser humano, porque, sino que es una... Había un mosca, yo también Mierda. estaba re... Mosca. Malparidos, moscos. El mosca. El caso, sobre ese apodo, creo que va a ser mi nuevo apodo. El caso, el ser humano siempre tuvo que representarse por medio de la fantasía, ¿sí? Y de adjudicarse a sí mismo como poderes, ¿sí? Como sobrenaturales, ¿sí? Para poder explicar su existencia y su espíritu. Y con espíritu no me refiero al alma Sí, plásmica, como su... Sí, sí, exacto. sino como al espíritu de la época en donde uno fue como conformado, ¿sí? Entonces en Mesopotamia pues tenía que ver con eso, no, esos eran los persas. Digamos, los persas que tenían ese, creo que también tiene una historia muy parecida a la de Galgamesh, algo así, que es la de Mesopotamia. Gilgamesh. Gilgamesh, ese. Y que pues bueno, todo eso viene como apilándose una cosa tras otra. Y que pues digamos, si uno estaba en Persia, pues era soñar con barbudos con alas, que creo que esos son los barbudos con alas. Ok. ¿Sí? ¿Sí te acuerdas? Sí, sí, sí. El caso es que
cada cultura y cada momento del tiempo en donde el ser humano ha estado, pues lo construye a uno para representarse de una forma en donde uno busca un héroe, ¿sí? Y pues esto es ahora, pues eso pasó ahora con el western, ¿sí? Exacto. Y entonces, pues lo que dices es que pues tiene sus raíces probablemente desde las épicas de Homero, desde los romances medievales, como hablamos en los capítulos pasados. Pero más que todo, el género le debe su apariencia a la influencia combinada de un montón de sucesos de los años 1900, que pues, vamos a desglosarlos en este Espera un momento. momento, creo que es que yo me pongo a hablar mucha mierda y siempre se me olvida el punto al que iba, Sí, porque me fui a la yo mierda. también fui re... Ok. Sí, a qué iba. El caso es que, pues esto, hablamos lo de Homero, porque pues obviamente las épicas griegas, ¿sí? En donde pues fue uno de los primeros imperios mundiales, pues no mundiales, pero pues como imperios, como en Mundiales del sentido... mundo de la época. Sí, exacto. Entonces pues Grecia, desde Alejandro Magno y desde antes, pues ya con las conquistas entre de a pueblo, lo que sea, ¿sí? Se volvió como no el estereotipo, no, como el estigma, pero no es el Como estigma el modelo a el seguir. Sí, el ajá. arquetipo de identidad nacional, ¿sí? Siento yo. Después pasó a Roma y al Imperio Romano, ¿sí? Y entonces después Estados Unidos, como ya lo hemos dicho en resto de Hasta episodios, desde cuando hablamos de Troya y sí, Brad Pitt. ajá, Estados Unidos, yo siento que se crea a sí mismo como la Los nueva Roma, sucesores de... ¿sí? Y eso no lo digo yo, eso lo dice un texto que no me acuerdo, Lo del el crepúsculo de declive, los sí, el sitios, crepúsculo de de los... los ídolos. No, no, no. Que no, no sé, Sí. es uno en el que hablan O de el Estados Unidos. crepúsculo de la sociedad, Sí, algo esa. así. Sí, eso. Voy a buscarlo. Sí, eso. Porque pues eso no lo estoy diciendo yo. O sea, eso lo leí y obviamente pues lo reflexioné y pues leí mi propio como toque, pero no es una idea como completamente original mía. Eso hay estudios, ¿sí? De la sociedad americana, algo así. Occidental, ¿será? Occidental de pronto, sí. O el crepúsculo, no me acuerdo. No sé, eso me lo puso a leer ropa ahí. Sí, hace resto. Puede que sea el crepúsculo del occidente, de occidente. No sé, el caso es que habla, eso es Sí, repaila. sí, sí. No es como que yo me quiera robar ninguna idea, ni mierda, ni adjudicar mi idea, ni mierda. Es más como que en ese texto hablan de que pues Estados Unidos se creyó mucho su propia idea sobre que ellos eran como el siguiente imperio romano, ¿sí? Y eso también nos está llevando a su declive, ¿sí? Entonces hablaba del analfabetismo en Estados Unidos, de un analfabetismo que uno no cree posible haber desde En un este país de primer mundo. de tercer, sí, sí, exacto, en un país o sea, uno O no sea, puede uno no cree que pensarlo en un desde el, país de primer mundo haya sí, el nivel de ujú, alfabetismo que hay en Estados ajá, Unidos. porque pues obviamente uno como tercermundista, pues, Pues uno le se vendieron la cree idea de de que que uno pues tiene todo que, allá ajá, es mejor que aquí. exacto, y que uno es un pobre huevón, ¿sí? Uno es un pobre idiota, que uno no tiene nada de inteligencia, y pues no es como que necesariamente cualquier colombiano sea más inteligente que algún estadounidense, ni que algún estadounidense en particular Sea sea en mejor que general cualquier exacto. latinoamericano. Pero pues somos iguales, o sea, yo puedo Sí, pues tener el también mismo, tienen resto de mierdas repailas. O sea, exacto, como, o sea, si uno compara, digamos, Estados Unidos como con países en Europa, ¿sí? sí, Hay resto de cosas en las que también están re atrasados, ¿sí? Es como el ujú, único país que tiene, o sea, único país primer mundista donde la salud es así de cara, sí, 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 ¿sí? Donde no hay como salud universal, donde el nivel de educación es repaila, ujú, ¿sí? Pero sí, pues obviamente a ellos les conviene el resto, es como mostrarse y venderse como, porque es que yo siento que la cosa con Estados Unidos es que a ellos les gusta el resto fanfarronear sí, sobre como sobre su... Porque es que, a ver, yo siento que lo que más vende Estados Unidos puede ser como no la educación, ellos no venden que son súper educados o que sean súper cultos, cultos o lo que sea, sino la libertad. sí, Sí, que es el terreno de los libres y que sí, entonces sí, uno en sí, Estados Unidos puede ser lo que uno quiera hacer. Sí, que... Sí, pero es que es la verdad, pero es que es sí, como... sí, sí, sí. Sí, como, en serio, como el salvaje oeste. Sí, es como uno puede llegar allá Y y ser lo construir, que uno sí, sí, quiera sí, ser y como si uno quiere ser un vagabundo, puedes ser un vagabundo. ¿Quieres andar por el mundo como sin sí, posesiones? Ve por el mundo. ¿Quieres ser el millonario más millonario? Ven a Estados Unidos. ¿Sí me entiendes? Como sí, que el país, como, ¿cómo es que dicen? Como el mundo libre, por así decirlo. O sea, es que no me acuerdo, eso tiene como un término. Pero es como si, o sea, porque además ellos en serio consideran
que el único país libre en el mundo es Estados Unidos. Sí. Y cuando Y uno... que ellos son los libertadores de la opresión, del comunismo, Ajá. generalmente. Entra como ahí en esa ecuación. Sí, pues es que además Sí. ellos se creen, ahí lo que tú dices, como son el arquetipo, Sí, no, lo que te digo, no de educación, ni de cultura, ni de nada de eso, sino de la libertad, sí. ¿sí? Entonces ellos sienten que tienen que llevarle ese arquetipo como a todo el Ajá. mundo, Y que ¿sí? pues les funciona. O sea, vean acá también. En todo el mundo se pegó resto esa lucha por el comunismo. Nosotros vamos a el que dice que nos va a salvar del comunismo, ese gana. Uy, la verdad es que eso es un video porque, o sea, digamos que uno viviendo en Colombia, obviamente nos estamos desviando el resto, pero Sí. Pero entra el tema con lo que les uno vamos a viviendo hablar. en Colombia, pues uno tiene a Venezuela al lado, ¿sí? Entonces uno siente, pues de alguna forma, la amenaza, entre comillas, para los que nos están viendo, solo los que nos Sí. están escuchando, amenaza, entre comillas, del comunismo, del castrochavismo, ¿sí? Sí, sí, sí. Y entonces uno dice como que no, pues los únicos que se preocupan de eso son los latinoamericanos, porque son los que han tenido resto de historias de dictaduras, los que les ha... Sí, ¿Sí sí, me sí. entiendes? Pero, o sea, cuando yo escuché, porque es que yo escucho un podcast, pues gringos y unos manes gringos, y los manes cuando estaban en época de elecciones ahorita en Estados Unidos, cuando antes de que eligieran a Biden, o sea, el discurso allá es el mismo que nos echaban a nosotros de Sí, si ustedes votan por Bernie Sanders, nos vamos a volver Venezuela. O sea, les decían eso, o sea, ni siquiera sí les decían que- como no, nos vamos a volver comunistas, les decían nos vamos a volver Venezuela. Y con lo del COVID fue lo mismo, dijeron como si ustedes al inicio que eran como no cumplan las órdenes de cuarentena, no usen el tapabocas porque es que eso es un mecanismo de control fascista y comunista que lo que está buscando es... acortar la libertad. sí, es como... ¿Y qué es eso? Es como, yo soy americano, ustedes no me pueden obligar a mí a usar un tapabocas. Sí, es como re... Además decían que entonces que los tapabocas eran bozales de perro. Qué Decían puta. eso. ¿Sí me entiendes? Entonces cuando uno escucha eso, uno dice como... O sea, todavía es como resto de la Guerra Fría en ese sentido. O sea, Sí. es como el pánico mundial Es que el que video antes es era que- Cuba, China, en Corea del Norte. Sí, o sea, ahora es Corea del Norte y Venezuela. Es como, ¿quieren que ser Corea del Norte? uno- ¿Quieren vivir como Venezuela? Uno nunca como, entiende, o sea, ¿qué uno siempre, putas? uno como civil, o como gente que, pues yo no estoy como allá dentro de la política colombiana, ni en ningún tipo de política, yo estoy metido como, ¿sí? De cuerpo completo, o sea, yo toco cosas, hay cosas que me gustan de acá, de allá, no sé qué, pero uno nunca se da cuenta como la influencia que tiene la guerra, o ni siquiera la guerra, el miedo a la Ujú. guerra, como en el capitalismo, ¿sí me entiendes? O sea, el capitalismo no se mueve solo, o sea, uno siempre subestima todo lo que esas políticas mueven el capitalismo, ¿sí me entiendes? Porque entonces, si un líder político dice X o Y, entonces eso genera una vaina en cadena que genera que unos compren unas cosas o otras, o le inviertan a X o a Y, ¿sí me entiendes? Es que es un video porque pues todo ya está como remezclado con todo, ¿sí? Sí. Y además pues hoy en día que pues el mundo está súper globalizado, por eso es que uno escucha esos discursos como en todo el mundo, ¿sí? O sea, como que uno pueda escuchar el mismo discurso que le echa aquí Duque, ¿sí? De que nos vamos a volver Venezuela y que, ¿sí me entiendes? Aquí y lo pueda escuchar a Trump diciendo eso, es como, Sí. ¿what? O sea, como, espérense, ¿what? Sí, como O sea, que, o como sea, porque, esto o sea, no si puede yo ser dijera, coincidencia. sí, o sea, es como, o sea, obviamente ya yéndonos ahí como a lo paranoico, conspirativo, Sí. o sea, cuando uno escucha eso, uno dice como, esto suena en serio como lo del nuevo orden mundial, o sea, es como si en serio todos Sí. se reunieran Mm. y fueran como, bueno, ¿cuál va a ser nuestra táctica de este año? Sí, o sea, como, ¿a Sí, quién, como- ¿a quién vamos a culpar hoy? Y ¿Va pues a ser que esas Venezuela? además han ¿Va sido a ser las China? mismas tácticas de la religión cristiana, ¿sí Ajá. me entiendes? Porque es como todo en última se rige a partir del miedo, porque pues es Ajá. como un animal, o sea, es como un perro, ¿sí me entiendes? O sea, obviamente eso lo han discutido como los psicólogos de que pues si uno, o sea, que pegarle a un perro en realidad no es como tan eficiente como darle buenos como Premios. premios cuando se porta bien, Sí. o sea, que castigar es menos eficiente que como Premios. premiar, pero aún así, pues una de las herramientas más fáciles como de usar, pues es el miedo, ¿sí me entiendes? Sí. Y como un perro, cuando
tiene miedo, pues es como no me acerco a esa persona, no me meto con esa persona, no ladro, no quiero, ¿sí me entiendes? Me hago como invisible. Y pues esa ha sido la táctica pues que se ha usado siempre para mantener a la gente dócil y callada. Entonces, pues bueno, eso vamos a hablar un poco más después porque ahí tocan un poquito de eso. Sí, exacto. Entonces estamos hablando de los sucesos de los años 1900. Entonces, ¿cuáles fueron esos sucesos? Entonces, número 1, en 1890 es prácticamente como el nacimiento del vaquero como nuevo héroe en la literatura americana, norteamericana. Y pues que ese nacimiento ayudó mucho al surgimiento del género, ¿sí? Porque obviamente eso como marketing pues funciona, ¿sí? Porque es como pues alguien con el que la gente se puede representar, ¿sí? Como siempre funciona. Después, a principio, aproximadamente como a inicios de 1900 hubo una revivación de interés. Revivación no existe a propósito. Revivación, ¿cómo se dice? Como un resurgimiento. Sí, resurgimiento. Un renacimiento. Una revivación. O sea, en el próximo episodio se van a dar cuenta que somos pésimos con las capitales y la geografía. En este se van a dar cuenta que nos inventamos palabras ahora también. Es que como esto estaba en inglés, como que a veces uno al traducir, como que uno entiende la palabra, cables, sí. porque obviamente la palabra es revive o revival, ¿sí? Uno la entiende, pero uno no se acuerda exactamente como cuál es el equivalente en español, sí, entonces uno es como revivación, ¿sí? La revivación de la historia de la novela histórica. Entonces, a inicios de 1900 hubo una revivación de interés en las novelas históricas. Los norteamericanos volvieron a estas novelas como una manera de capturar ese pasado que ya no querían perder, que eso fue lo que hablamos también un poco hace rato, no sé si el pasado o el antepasado. Sí. Y como el western es histórico, o más bien pseudo histórico, por lo que no es como que hable de la historia tal y como pasó, sino que la romantiza, la dramatiza. Y obviamente contada desde un lado, pues... De lo que yo les decía, del espíritu de la época. ¿Sí? El espíritu de la época se apodera de un poco de sucesos que pasaron mucho antes, ¿sí? Para contar no solamente la historia que pasó antes y contar esos sucesos que los llevaron al presente, sino también usarlos para contar la historia del presente, que eso es muy importante. Porque cada época tiene un espíritu distinto, ¿sí? Con espíritu de nuevo me refiero a el ánimo, por así decirlo, ¿sí? Como no sé, como sí, como el mood. Sí, pues no quería decir mood, como el flow. Sí, pues como la forma. El sentimiento como colectivo del momento. Sí, ush. Ajá. Entonces, bueno, o sea, como que todo el género del western obviamente se benefició mucho de ese nuevo interés que la gente estaba teniendo en esas novelas. Pero más que todo, hubo un creciente interés en el oeste durante las últimas 2 décadas del siglo XIX por 2 razones. Una, el oeste se estaba llenando, o sea, llenando de gente, de industria, ¿sí? Y sus amplios espacios pronto desaparecerían. 2, muchos turistas viajaban al oeste y escribían en publicaciones influenciales haciendo el género más ubicuo, o sea, como más presente en todo lado, ¿sí? Porque entonces antes, imagínate, la gente que llegó a Estados Unidos llegó por Nueva York, porque pues es la costa más, o pues por la costa este, que es la más, pues por la que pueden llegar desde Europa, ¿sí? Y el oeste pues era el otro lado del país, más que todo de un país como Estados Unidos que pues es tan grande, ¿sí? Entonces para la gente que vivía en Nueva York, pues el oeste debía sonar en serio como algo totalmente fantástico, ¿sí me entiendes? Como algo como ¿qué? Pues lo que como faltaba... en el oeste hay indios que corren en caballos y escalpan a la gente, ¿sí me entiendes? O sea, es como algo que suena... pues seguía siendo como el nuevo mundo, como por explorar. Exacto, como que todavía era como la tierra desconocida, tierra de nadie. Sí. Y obviamente eso lleva a la imaginación, lleva como al romanticismo de un espacio que nadie conoce, ¿sí? En el momento en el que cada vez más, pues, más gente, porque además lo que pasó después de la guerra de la Confederación, que hablamos también antes, es que cuando los sureños perdieron, no sé si, creo que sí, los sureños perdieron, muchos de ellos tuvieron que prácticamente desplazarse hasta el oeste para conseguir trabajo, y por eso es que no, ni siquiera por conseguir trabajo, sino porque según lo que leímos,
se sentían como avergonzados. Exacto. Sí. Pues Como que ya no prácticamente tenían tierra. desterrados, como Sí, que les eso, tocó desterrarse, porque pues desterrados. la cosa que uno nunca se da cuenta con lo de la confederación es que los sureños pues prácticamente traicionaron a la patria, ¿sí me entiendes? O sea, es que no fue como que simplemente fue como, ay sí, hagamos guerra, sino que los manes pues fueron traidores de la patria porque ellos se querían devolver a sus raíces europeas, Ujú. ¿sí? Y al perder pues les tocó como, Uy, perdón. al perder pues prácticamente les tocó como irse con el rabo entre las piernas, como a lo más Con el lejos, rábano. el rabo Ah, yo sí entre dije, las what the piernas, fuck. para pues, sí, porque pues habían perdido. Sí. Entonces, y que pues ellos fueron los que llevaron todo lo de las tradiciones equinas, lo de los caballeros, todo Sí. eso, ¿sí? Entonces, en la medida que ese oeste ya deja de ser algo como una tierra lejana, inexplorada, en la que quién sabe qué tipo de barbaridades ocurren, sino que cada vez más gente va, cada vez es más fácil llegar por las vías de tren, ¿sí? Obviamente, pues ya no es tan fácil como uno, de romantizarlo tal vez, porque pues más gente sabe cómo era, y dos, pues también está como, lo que dicen después es como esa, el sentimiento como de vamos a perder el oeste, ¿sí? Como tierra intocada, lo vamos a perder, ¿sí? Entonces, espérate porque no hemos llegado hasta allá. Entonces después, en la era de 1800, otra razón, otro evento importante para el desarrollo del género, fue la era entre 1890 a 1910, que es llamada la Edad Estrenuosa, que es el periodo de la guerra hispano-estadounidense. Entonces, Al ¿tú parecer. quieres contar un poquito de la guerra hispano-estadounidense? Esto es de Pero Wikipedia. espérate, esto sí es con Teddy Roosevelt. Que eso es lo que no entiendo. Tu, 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 tu. Voy a buscar Deja ver. Teddy Roosevelt. Es que bueno, Ay, que eso ¿por qué no, lo cerraste? pues porque creo que esa no es. Bueno, el caso es Tiene que que ser en ese periodo. 1898. Hacia 1910, sí. No, entonces sí. Al parecer, bueno, en esa época hubo una guerra hispano-gringa. O sea, entre Sí. España y España y Estados Estados Unidos. Unidos, y la guerra fue porque los gringos le están ayudando a los cubanos a independizarse de España. Sí. Dice, al final del conflicto, España fue derrotada y sus principales resultados fueron la pérdida por parte de esta de la isla de Cuba. O sea, desde 1898 los gringos ya metiendo mano Sí. donde no es. Sí, pues es que esa es la historia gringa, la verdad. Sí, pues Pero de bueno, todo lado, la Sí, verdad. sí, exacto. Entonces, Ah, pues además, no solo perdieron Cuba, sino que perdieron Puerto Rico, Filipinas y Guam. ok. Que pues de esas, Puerto Rico y Guam prácticamente ya son como anexos de Estados Unidos. Sí. Entonces el caso es que hubo esa guerra, sí. Estamos hablando de que pues no hacía mucho, no mentiras, ellos ya hacía hace resto se habían independizado. La Los independencia gringos fue en gringa 1776, si no estoy mal. de Estados Unidos. Fue en 1775. Sí, o sea, aquí Sí. ya llevaban casi 100 años de haberse Sí, independizado. exacto. O sea, Más de 100 años. entonces obviamente esos manes ya habían estado 100 años construyendo su propia identidad nacional, ¿sí? Como separada, entre comillas, muchas comillas, separada de la influencia británica, ¿sí? Europeizada, pues. Y tienen una guerra que está ligada a las independencias del resto de América, Centroamérica y América Latina, ¿sí? Que no sé si tuvieron, creo que sí hubo más como préstamos, creo que Estados Unidos alcanzó a ayudar, no estoy seguro si a Colombia, pero sí, Como independencias sí, latinoamericanas. exacto, creo, no estoy seguro, pero creo, o creo que fue Francia, porque Francia también ayudó a Estados Unidos, porque la primera que se independizó Por lo que por la Francia... Revolución Francesa, Ajá. o sea, todo empezó con la Revolución Francesa, después se fue a Estados Unidos, y sí, todos después se nutrían de Francia, y por eso todo Que el mundo por quería eso ser es que en Estados europeo. Unidos está la Declaración. cosa... No, la torre, la Estatua de la Ah, Libertad. sí, Que fue un exacto. regalo de Francia. Exacto. Entonces, todas esas vainas llevaron a eso que les estamos contando, ¿no? Entonces, pasa esa guerra hispanoamericana con este man Teddy Roosevelt, que es un presidente de Estados Unidos de esa época. Y, obviamente, cada vez que hay una guerra, piénsenlo así,
cada vez que hay una guerra, un país tiene que reforzar por completo la identidad nacional para darle fuerza y espíritu A la gente que está a la gente que perdiendo necesita sus pelear. vidas Exacto. por un O sea, país, por la tienen idea de un que- país. O sea, la gente que cree que el arte no importa o es una maricada, el arte es lo que más ha hecho ganar guerras, ¿sí? Porque es que una persona Pues en ajá. sus cuatro sentidos no dice como, oh, sí, voy a ir a Me una voy a ir a guerra donde me van a matar volver allá, sí. mierda, me van a dejar sin piernas, ¿sí me entienden? Eso es todo un proceso educativo, Y como ¿sí? de lavado de cerebro, Ideológico, como... exacto. Entonces, Y cada eso vez, pues, o sea, el arte pues ha servido mucho a eso. exacto, a generar ese La espíritu, propaganda, el arte propagandístico. a que el Estado no tenga que ir a reclutar, ¿sí? Que igual lo hace, pero con el Pero de una arte, manera más sutil. exacto. Entonces, el arte lo que hace es que la gente vaya voluntariamente a las guerras, a decir como, voy a luchar por mi país, sí. Sí, eso no es gratis. Eso no es así como así. ¿Sí me entiendes? Eso tiene todo un proceso ideológico, y con ideológico me refiero de la imagen, ¿sí? Pues también de las palabras, ¿sí? Sí, pues tan solo si te acuerdas de la película Legends of the Fall, Sí, que los hermanos de Brad Pitt, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, sí. los manes eran de una familia pues rica. El Ajá, papá ya había estado en hacendada. las guerras, creo que era en esta En la guerra. guerra civil, no, en la guerra de España, No sé. yo creo que era la guerra Bueno, civil. puede que sea. El papá ya había estado en una guerra como Sí, coronel, o sea, el man había estado como en los altos rangos. sí. Y los hermanos, al escuchar como que pues había empezado la guerra, que la Primera Guerra Mundial, son como, tenemos que ir porque eso es parte como de nuestro deber como estadounidenses, pelear como por nuestra Ujú. libertad, ¿sí? Y el papá es como, ¿qué putas les pasa? O sea, ustedes no tienen ni idea Ajá. de lo que están hablando. Pero pues los manes tienen tanto como ese sentimiento de deber con su patria que pues Ujú. aún así se van allá y pues lo matan. Exacto. Sí. Exacto. Entonces sí, pues es eso. O sea, empieza entonces también toda esa necesidad de contar la historia gringa y el espíritu gringo por medio del western. Sí, pues ¿Sí? dice, ese espíritu de esa edad estrenuosa se encuentra en el western, particularmente en la forma en la que se presenta un héroe quien siempre está dispuesto a combatir a cualquier villano. Exacto. Que pues tan solo con esa frase uno ya entiende como toda la ideología gringa, como de cualquier villano, cualquier Sí. país donde sea, me voy a meter allá a Ajá. promulgar como nuestra libertad gringa. Ajá. ¿Sí? Que ahí está también lo de la frontera. Para Estados Unidos la frontera es el comunismo, por así decirlo. Ujú. Sí, o sea, como todo lado donde la libertad, ¿sí? esté siendo como Violada. violada por el comunismo que quiere que todos seamos iguales, o yo no sé qué pitos, ¿sí? Todas sus excusas. Eso lleva a que cualquier parte de tierra que diga esa clase de cosas, o sea distinto a las formas gringas, es territorio por conquistar, es una frontera, es una tierra de nadie, ¿sí? O sea, ya sea Vietnam, ya sea Corea, ¿sí? El Medio Oriente, o sea, lo Exacto, que sea. exacto. Bueno, entonces después dice que para comienzos de 1890 el interés en las dime novels o las novelas de peso había decaído mucho. El público estaba cansado de una larga línea de héroes que podían lograrlo todo y querían un protagonista galán y fuerte, pero que al mismo tiempo fuera creíble y como que tuviera también debilidades, ¿sí? Porque pues lo que dicen ahí en el texto es como que pues era una larga línea de novelas en las que en serio el vaquero, por así decirlo, el héroe llegaba y mataba a todo el mundo re Ajá. fácil. Y pues como que obviamente pues imagínense después de 100 años uno estar leyendo eso pues ya llega a un punto que es como reparse ya, o sea, Sí, como por reporfa, o favor. sea, es un ser humano también, sí, como el man también caga, sí, o sea, por favor. Listo, y entonces dice que el western también continuó la tradición del melodrama americano, o pues norteamericano, que apareció con los escritos de James Fenimore Cooper, que, ay, para los que no se acuerdan, James Fenimore Yo Cooper, tampoco me acuerdo. yo tampoco me acuerdo, fue el que escribió El último Moicano, que esa es una Ok. también re famosa, esa no la hicieron leer a mí en el colegio, ¿tú crees que yo me acuerdo? No, A mí no me la hicieron leer, también sí, es el escrito de Los Pioneros, El último Moicano creo que es el más famoso del man. Yo solo sé que hay una banda que se llama El Último Moicano y que la Y canción... el cazador de ciervos, ¿será que esa es la que está basada en... No, no creo, en la ¿De cuál? película de este man? ¿De cuál, man?
de Deer Hunter. Ah, no creo. Pues no sé. No sé. No sé. Bueno, Tal el vez hecho es que James Fenimore Cooper pues es como de los más como... O sea, dice acá, James Fenimore Cooper fue un novelista estadounidense, escribió 8 novelas de aventuras en las cuales relata la vida de los pioneros y sus enfrentamientos con los pieles rojas. ¿Sí? Es decir, crónicas de conquista. Ujú. Que eso pues James Fenimore Cooper pues es como el nacimiento como el melodrama americano, ¿sí? Junto con las dime novels y los trabajos de los novelistas sentimentalistas. En la posguerra civil, el western como literatura se convirtió en una corriente reconocible de ese melodrama. Cada vez más, los escritores utilizaban ambientes vagos del oeste y descripciones generales de como para insinuar que estaban en, sí, pues para emplazarlo en un oeste, pero que en realidad pues era como si los que habían vivido en el tiempo como el verdadero salvaje oeste estuvieran como recordando como sus tiempos de locurillas, sí, como Qué locurilla. su juventud. De antaño. Y intenta eso de antaño y tratando de recapturar su gloria, Sí, ¿sí? sí, sí. O sea, como que obviamente se siente eso, como el abuelito contándole a uno, es que cuando yo estuve en la guerra civil nos fuimos, ¿sí me entiende? Como algo Sí, así. sí, sí. Y una de las razones más importantes, o la más importante, es lo que se llama el clima de opinión. ¿Eso era ahí donde salió el macartismo? No. No sé, el macartismo creo que ya lo habíamos hablado en la anterior. Ok. En este caso, era la mentalidad predominante del periodo progresivo en la historia americana. Entonces, ¿qué es la historia? ¿Qué es la historia americana? ¿Qué es el periodo progresivo? Entonces, el periodo progresivo es de 1890 hasta la Primera Guerra Mundial, en el cual hubo un nuevo impulso urbano e industrial en la sociedad norteamericana, lo cual retó a la vieja mentalidad de la América rural y agropecuaria. Para los americanos que se convirtieron en progresistas, este conflicto pues entre lo nuevo y lo viejo, lo natural, lo industrial, pues obviamente fue algo como muy traumático que no pudieron resolver tan Sí, fácilmente. re chocante. Y habían dos tipos de progresistas. Entonces, uno, como Theodore Roosevelt, que aceptaba la nueva fuerza industrial y abogaba por un gobierno federal que lo que tuviera fuera fuerza suficiente para lidiar con esas nuevas poderosas energías que habían desatado las ciudades y los nuevos capitalistas. O sea, el man era un capitalista, ¿sí? El man estaba en pro como Sí. del desarrollo de la industria, crear más, darle más Ajá. fuerzas a las industrias para que pudieran crecer más, ¿sí? Ujú. Mientras que estaban otro tipo de progresistas. Que era era el de como- estilo Woodrow Wilson, Sí. que le debían más al populismo. Si Sí, quieres, léete tú y eso ahí. este de Woodrow Wilson era como totalmente lo opuesto. El man también creía que él era progresista, pero su progresismo no iba a la industria, ¿sí? Al industrialismo, pues. Lo siento. No iba al industrialismo, iba antes a parar toda industria y toda corporación y que volvieran a una era preindustrial, ¿sí? Que fuera una era agraria, ¿sí? No una era agraria, que fuera un país pues basado en lo agrario, ¿sí? Sí, pues lo que dice acá es como, o sea, digamos, eso es algo que a mí me parece re interesante, que Sí. obviamente uno hoy en día es como, debimos haberle creído al puto de Woodrow Wilson. Sí, literal. Puto Theodore Roosevelt nos jodió a todos. Sí. O sea, el man era como el Jeff Bezos de la época. Porque pues, o sea, es muy interesante pensar que ambos se consideraban progresistas, Sí. solo que pues uno pensaba que el progreso estaba en la industria, el otro pensaba como que pues antes las industrias iban en contra del progreso y que el progreso estaba era con lo natural. ¿Sí? Sí, sí, sí. Como que eso, a mí me parece interesante que, no sea como que los que iban más hacia el populismo fueran como, no, nosotros somos, no sé, agropecuarios o, Sí, sí, sí. no sé cómo Sí, más o sea, se es que- podría decir, es que sino que uno también se tiende- considere progresista esa... Exacto, es que uno Ese tiende, pensamiento. uno tiende a creer. Ay, hijo de puta, creo que es piche algo. ah, es que Aló. si se cae el resto, Sí. lo puedes tener, tenlo así. No me trama tenerlo. Eso así ya. Entonces el caso es que... ¿qué estaba hablando? Ah, sí. Uno creería siempre que progresismo es la Industria, máquina. ajá, ¿sí? exacto. La máquina, el vapor. Y pues yo creo todo. que eso precisamente es porque como Theodore Roosevelt ganó, Sí. obviamente no le estoy, pues, probablemente le estoy dando mucho crédito, pero me refiero a que pues es como esa fue la idea de progresismo que ganó
Sí, sí, pues sí. esa es la que hoy en día consideramos el progreso. Exacto, Sí, exacto. probablemente hubiera ganado la otra, consideraríamos que antes cada vez estar más cerca de lo Sí. agropecuario sería más progresivo. Exacto. Sí. Entonces, y ese es el problema que también ahorita todavía estamos. Es como la lucha, ¿sí? En el resto de países latinoamericanos al menos. Y por lo menos en el nuestro es re dura, ¿sí? Entre que todo el mundo cree que lo necesitamos es máquinas, máquinas, máquinas a las montañas, máquinas a todo lado, escarben, escarben, destruyan, ¿sí? Con puro concreto en todo lado, ¿sí? Que no es que sea malo en sí mismo, ¿sí? Yo vivo en una puta casa de concreto, ¿sí? Yo vivo en las ciudades hechas de concreto. Yo he vivido los lujos que también en ciertas formas permiten La esa clase industrialización exacto. permite, exacto. Sin embargo, como es la única visión que tenemos, pues también es difícil considerar progresivo el cultivo, No, y ¿sí? que es que cuando hablamos de eso, obviamente me acuerdo como de el Luna Bomber, de Theodor Kaczynski, que habla como sobre la sociedad industrial. Sí, Y es que cuando, a ver, lo que pasa es que cuando uno ya se acostumbra, porque es que, a ver, obviamente la industria te genera unos beneficios como en un paso más acelerado, ¿sí? sí, Porque probablemente si nos hubiéramos quedado en la agricultura, a lo agropecuario, ¿sí? Probablemente tendríamos vidas más tranquilas, pero pues no tendríamos de pronto mansiones o no sí, habrían personas como Jeff Bezos, que pues muchas personas considerarían que eso estaría mal, ¿sí? sí, Porque esto lo del libre mercado y que ajá, las personas deberían tener el derecho de hacer lo que se les dé la puta gana con su plata, ¿sí? sí. Entonces, la cosa es que hoy en día ya es imposible como obligar a la gente como a volver a un sueño agropecuario, ¿sí me entiendes? Porque Sí. es imposible ni siquiera porque la gente sea como ay, no, yo no me voy a poner a cultivar, ¿sí me Que entiendes? pues sí, igual, Uno, es eso, pero dos, es el hecho de que ni siquiera daría, o el sea, espacio, la tierra ya no daría para en serio sí, darle comida, ni siquiera, o sea, solo comida a tanta gente, ¿sí me exacto. entiendes? Porque es que, o sea, de formas, por así decirlo, como más, no sé, Como naturales y más no naturales tan, y no tan porque pues hasta, o industrializadas. sea, ahorita están los cultivos pues tan Digamos, si no perjudiciales, tuviéramos, o sea, sí, si no tuviéramos hormonas, ¿sí? Si no tuviéramos sí, hormonas, si no tuviéramos controles de pestes como artificiales, si no sí, 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 tuviéramos máquinas de cultivo gigantes como las que hoy en día, ¿sí? Si no tuviéramos todo eso, o sea, digamos que lo mismo, mañana nos levantamos, todo eso, no sé, se fue por el inodoro, sí, ya no no existe, hay luz, no pues hay servicio de literalmente acueducto, como la mitad de la población del mundo se moriría de sí, hambre, ujú, ¿sí? Porque pues no daría, o sea, los medios como convencionales ya ujú, no darían para cultivar todo lo que se cultiva hoy en día, sí, ¿sí? O sea, no es que la tierra no dé suficiente comida, sino que no habría forma de cultivar toda porque esa comida nomás hoy en día. piénselo de esta forma, todas las civilizaciones, si uno estudia la historia, siempre necesitaban asentarse al lado de un qué, Río. exactamente. Y actualmente, como tenemos servicio de acueducto, no estamos realmente cerca de un río, ¿sí? O sea, de pronto aquí en Chía, de pronto sí, ¿sí? Y Mierda. eso, Sí, y eso, dije nuestra ubicación. ah, Ups, nos van a creo que ya, stalkear. ya les habíamos dicho hace Ah, resto. sí, qué estúpido. En fin, el caso es que no tenemos nada, o sea, no solo somos mucha puta gente, sino que porque somos mucha gente, el espacio ha tenido que distribuirse a lo largo, ¿sí? Como por todo lado. Y pues obviamente ya nadie está cerca de los ríos. Entonces lo que dice Mafe, si todo el sistema se acabara, como lo conocemos, todo el mundo se muere. Todo el mundo se muere, o si no, todos tendríamos que irnos a hacernos al lado de un río. Y somos tanta gente que nos matamos. Exacto, es que la ¿Sí? cosa es que hoy en día, por la forma en la que ya la industria nos ha acostumbrado a vivir, y acostumbrado no me refiero no solo como a los beneficios y a los privilegios, como de tengo internet, tengo luz, sino como de tengo la capacidad de cultivar tantas kilos y toneladas de papa al día, ¿sí? O sea, Sí. esas son las cosas que la industria nos ha como acostumbrado a poder hacer y por el hecho de que ya, o sea, hoy en día si tú haces eso, como un, reúnes a toda la gente del mundo a votar, digamos, como, ¿usted le gustaría volver a esto? Y diciéndole como, puede que pasen estas cosas, pues la gente sería no,
porque pues obviamente la mitad de la población del mundo se moriría de hambre, Y y que, si pues, no, por matarse los unos a otros. Entonces, hoy en día, la verdad, la única opción que nos queda es como esperar a que el puto sistema se destruya solo, sí. y que Y también pues que en llegue ese después el paso, hecatombe después, sí, porque o sea pues... que en ese paso nos destruyen nosotros mismos, ¿no? Porque Sí, pues porque, esto o no sea, es lo que gratis. pasa es que nadie, o pues muy poca gente que se pone, digamos, a hacer eso de autocultivos en casa, crear como sus propias granjas, todo eso, pero pues es una minoría, porque pues pregúntale cuánta gente, o sea, si, digamos, tú le dices a tus papás o a mi mamá, como, oye, te doy una tierra, si te doy la tierra, puedes construir lo que quieras ahí, pero nunca puedes volver a tener luz, nunca puedes volver a tener Ajá. internet, nunca puedes, te toca, o sea, la tierra te la doy gratis, pero te toca que la cultives tú, eso sí, te la puedes quedar toda, todo lo que cultives te lo puedes quedar. Sí, Pues la mayoría de gente sería ay no, ¿sí me entiendes? Yo sí, no me voy a poner literal, a hacer eso, entonces la literal. gente hoy en día ya no Ni va a nosotros, o optar sea, por eso. yo tampoco lo haría, o sea, así de rapidez, no, o sea, de pronto lo pensaría, porque además no sé nada, porque esa es la otra mierda a lo que yo iba, o sea, o sea, uno no cree que eso es Progreso, progreso, progresista. ¿sí? O sea, eso no es ser progresista, pero es que uno no entiende también cómo todos esos desarrollos, que no es que sean malos, ¿sí? Como de la máquina, del aparato, nos han vuelto tan vulnerables a nuestro entorno natural, ¿sí? A nuestro entorno no industrializado, ¿sí? Pues lo que pasa es que obviamente uno puede decir, porque ese discurso podría ser el mismo como el de la calculadora, como cuando yo era joven yo contaba con mis dedos y ahora los niños usan calculadoras, ¿sí me entiendes? Entonces es como, pues ¿por qué? Porque por muchos años, o sea, más no fueron 10 años ni 100 años, o sea, por mucho tiempo, el ser humano no ha necesitado como depender de sí mismo para sobrevivir. Entonces Por eso. sería inútil como gastar tiempo de uno para entrenarse en esas cosas cuando no es inminente como la necesidad de tener que usar eso. Sí, Obviamente, yo no, pues entiendo yo no te eso, estoy solo diciendo estoy, nada a yo ti, yo sé, solamente estoy diciendo que yo pues, sé y yo entiendo ese punto y por eso aclaré que no es que me parezca que esos desarrollos no sean importantes o no sean como necesarios. pues sí, es que yo no te Simplemente estoy, estoy diciendo que uno no puede dejar tampoco aparte como el hecho de que uno también tiene como que entrenarse a uno mismo, o sea, porque uno tiene que saber cómo defenderse de lo que está afuera, porque es que creamos muros gigantes para que nos separaran de lo selvático y lo incontrolable, y llegó un punto donde nos volvimos unas huevas, o sea, o sea por querer como separarnos de la animalidad, que también hemos dicho el resto de veces, como por querer separarnos de la animalidad, nos volvimos como totalmente como inútiles. inútiles. Pues lo que ¿Sí? pasa es que, pues sí, o sea, yo estoy, a ver, yo no te estoy peleando a ti, o sea, yo solo estoy diciendo como que pues el argumento de por qué eso se hizo así es precisamente porque pues no era la necesidad inmediata, ¿sí? O sea, es lo que te digo, es como en un colegio, ¿sí? Digamos, tú puedes estudiar solo 8 horas al día, pues a ti que o sea, en la sociedad de ahorita, de este momento y de la que ha sido en los últimos 100 años, 200 años, ¿sí? ¿Qué te serviría más? ¿Estudiar inglés? A estudiar cómo cultivar tus propias comidas cuando en tu día a día, pues nosotros que vivimos en ciudades, no necesitamos cultivar nuestras propias comidas, ¿sí? Entonces necesitas Sí, pues yo ¿qué? El entiendo inglés, eso. porque pues si tú vas a un call center y dices, no, yo no sé inglés, pero sé cultivar papa, pues te van a decir como, pues bien por usted, ¿sí? Como, Sí, pues yo entonces, entiendo no, pues eso. yo, por eso te digo, yo no te estoy peleando a ti, ni te estoy diciendo que seas un idiota, ¿sí? O que seas Un poco. como, no, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que pues, precisamente el argumento era como que pues no era necesario, es como la misma gente que dice como, es que nos hemos vuelto muy dependientes de la tecnología, ¿sí? Es como, antes yo me acordaba de todos los números de teléfono de mis amigas, ¿sí? Lo querían las abuelitas, ¿sí? Pero ahora todo el mundo nadie se sabe el número porque lo tiene guardado en el celular, y es como, pues sí, porque Yo sí para me sé los qué números. de toda la gente que tienes en tu celular. Sí. Sí. ¿Te los dicto yo? Ay, cállate, no te los sabes ¿Te los todos. dicto? No, porque los estarías Ah, doxeando sí, re fue duro. madre. Ups. Eh, el hecho es que, o sea, la razón es como, no es como porque es que somos adictos a la tecnología, es como, pues, parce, mejor, o sea, es como si uno tiene una USB, pues no me voy a poner guardar en mi USB como cosas que no que no voy a estar usando constantemente, sino pues cosas que de verdad me sirven en el día a día, ¿sí? Entonces, Pero bueno, bueno, sigamos. sí, por favor, Yo creo sigamos que que si no... es momento de nuestro sponsor break.
Está bien. Pero entonces yo siento que mejor después de esto vayamos a Stagecoach y desde Stagecoach... No, vamos a seguir en orden, no me vengas a cambiar aquí el guión. No Te estoy encanta hacer cambiando eso. el guión. Güerita, pues... Este episodio es patrocinado por casabunzo.com. Casabunzo.com. A ver, bótate un jingle. Casabunzo.com. Casabunzo.com. Si lo buscas, lo encuentras todo. Bueno, bonito y... No, mentira. Sí, eso sí nos demanda. No lo digas, no lo termines. No, el hecho es que, bueno, como hemos dicho en todos nuestros podcasts anteriores, este programa es patrocinado por Casabunzo, nuestro taller de diseño gráfico, editorial, lo que sea. Próximamente también de... ¿Lo decimos? No, todavía no. Está bien, está bien. Ya verán. Ya verán. Se vienen cositas. El hecho es que en casabunzo.com podrán encontrar todos nuestro catálogo de productos pues, que tenemos en el momento. Pueden encontrar todos nuestros prints, nuestros postales, pósters, toda nuestra Stickers, colección camisas. de San Valentín está ahí. Ya casi llega septiembre. De pronto si tienen a alguien al que le quieras declarar su amor, Casabunzo les puede ayudar. Amor en los tiempos del COVID. Casabunzo, Literal. adelante. El hecho es que también están nuestros paquetes de stickers, nuestros precios son bastante económicos. Porque pues reconocemos que pues en este momento pues la gente no tiene como prioridad como comprar arte, ¿sí? Y pues tampoco es como que consideremos que la gente que vende caro pues esté mal, simplemente pues es un precio que a nosotros nos parece correcto. Sí. Sí. Sobre todo para emprendimientos o empresas que apenas están empezando o quieren crecer y pues creen que nosotros podemos como pues ayudarles en ese proceso. Y pues que nosotros también pues, somos conscientes de que... No, pues, pero estos- espérate, ¿de qué estás hablando? De los sponsors. No, estoy hablando de los precios de nuestros productos. Ah, fue puta. Perdón. El hecho es que por favor vayan a casabunzo.com. Allá podrán encontrar todo nuestro catálogo de productos. Muchas gracias. Y siguiente parte, si quieren ser un patrocinador Ahora de sí, lo que yo No estaba llores en mi pastel. Continúa. sobre todo para emprendimientos o empresas de pequeña constitución. Y quieren como crecer y creen que por nuestra plataforma pues pueden hacerlo. Por favor, Y no quieren duden en- ayudar a nuestro podcast además al quieren mismo tiempo. ayudarnos, ajá, ayudémonos a crecer, win-win, como dicen, eso es coaching, el gana-gana, ¿sí? Ayúdenos a ayudarlos y ayúdenos Y ayúdenos a a ayudarlos mientras nos ayudan a nosotros a ayudarlos. El caso El es hecho que es que nos pueden escribir en nolloresenmipastel@gmail.com. Repito, nolloresenmipastel@gmail.com. y no olvides que tu empresa puede crecer. Solo propuestas verdaderas. Sí, por favor. Nada ¿y ya? o sea, si nos quieren putear, ahí están los comentarios en YouTube. Bueno, en Sí. los comentarios nos pueden decir, pues por correo también nos pueden mandar Sí. como, hola chicos, odio su podcast, tienen cara de Exacto. huevones. Sí, Y nosotros seríamos como, es gracias, verdad. la próxima nos puedes mandar 10,000 pesos con tu comentario, gracias. Sí, literal. Pues mete el Patreon, en donde es un club del odio a casabunzo.com. El hecho es que entonces, siguiendo con Woodrow Wilson y el populismo, ellos también creían que el surgimiento de lo urbano industrial requería cambios en las formas de gobierno, pero esos cambios de gobierno no eran como para que la industria creciera, sino antes para romper esas corporaciones y devolverse la América preindustrial. Que pues no es como que la industria no creciera, solo que Como quitarles un poco el poder que estaban Es que cogiendo de una sí, manera o sea, es tan que- apresurada. iba a seguir habiendo industria, solamente que esa industria iba a estar organizada de otras formas, porque es que el problema de la industrialización y lo que trajo fueron los monopolios, ¿sí? O sea, gente muy rica que puede manejar muchos productos, ¿sí? Y deja a las pequeñas empresas, a los pequeños campesinos, sin el poder adquisitivo de poder vender Como sus cosas. competir con Sí, ellos exacto, mismos, exacto. competir con ellos. Entonces, pues... Prácticamente ellos querían recapturar el sueño agrario de Jefferson, que no creo que sabemos también qué era es. otro presidente de Estados Unidos. Sí.
Entonces, Eso sí lo sabemos. el oeste era la última frontera de la libertad y el individualismo. O sea, lo que hablábamos antes de que el oeste no solo es como una frontera física, o sea, no es una frontera entre Estados Unidos y México, sino que también se volvió como una frontera donde se luchaban como los ideales estadounidenses, ¿sí? Y esta debía ser o sea, el oeste debería ser preservado como un baluarte sagrado en contra del industrialismo profano. Esto era lo que pensaban ellos. De esta manera, el oeste como frontera, tanto física como espiritual, era un símbolo importante para los norteamericanos de la era progresista. Eso, en resumen, es la industrialización, ¿sí? ¿Qué? Versus la agricultura preindustrial, ¿sí? Eso llevó a generar un huevo nostálgico, ¿sí? O sea, que se concentrara en la cultura americana, una nostalgia por el pasado, y eso llevó a que explotara y estallara el western. Está bien. Te me adelantaste un poco, me hubieras podido dejar terminar un poco mi... Eso era para resumir un poco más concretamente. Gracias. El hecho es que perder el oeste significaba perder todo el pasado y apostar el futuro. Los escritores que eran parte de esta crisis identitaria, o que por lo menos se daban cuenta de que había una crisis identitaria, pues obviamente también se beneficiaban de mostrar al oeste como en la literatura de manera romántica, porque sabían que todo el mundo quería como mantener ese oeste salvaje como vivo, ¿sí? Así que el conflicto entre la América agricultural y la industria y la nostalgia, lo que tú decías del huevito, resultaron, dice, el conflicto entre la agricultura y lo industrial y la nostalgia que nació de ese conflicto ayudaron mucho al surgimiento del western, del huevito de Nicolás. Era mucho más para que lo memorice. Pues que es lo que yo iba con eso, que era re importante, era hablando otra vez del capitalismo, y es que una de las características que hasta donde yo me acuerdo que nos dijeron en la universidad del capitalismo es que le da valores externos a cosas, ¿sí? Entonces, una chaqueta de cuero no es solo como una prenda para cubrirse de la lluvia, sino que una chaqueta de cuero le muestra a la gente que tú eres edgy. Sí, que te gustan las motos, que eres un hombre salvaje. Fuerte, sí, exacto. Sí, entonces ya como que el objeto se carga de significados que pues no tiene inherentemente, ¿sí? O sea, no es como que tú veas un pedazo de cuero y te digas como, uff, ese cuero es muy salvaje. Eso es una relación lógica, ¿sí? Que uno hace en el cerebro, ¿sí? Una relación psicológica. ¿Sí? Pero que además no solo, o sea, no es lógica porque no es como que uno llegue a esas conclusiones por el material mismo, sino o lo que como en el caso porque del cuero. fueron cosas que se han ido construyendo tanto psicológicamente como culturalmente. Sí. Y entonces, hasta éticamente. Cuando uno se da cuenta de que a la frontera, o sea, a un espacio físico, se le dieron valores externos como el de lo que dicen aquí. Dice que ay, La cagaste. what the fuck. Bueno, lo que después decía es que lo que después decían es como que en esa frontera pues se jugaban como los valores gringos, sí, como de nación. Entonces en la frontera era salvaje, la frontera era viril, la naturaleza tiene características como de ser un hombre de verdad, ¿sí? Cuando pues, qué putas, es como, la frontera más ni siquiera existe, porque no es como que tú llegues ahí a la frontera entre México y Estados Unidos en el momento y hubiera como, no sé, una muralla, ¿sí? Hoy en día sí la hay, pero en el momento no era un lugar ni siquiera como que uno pudiera reconocer como, aquí se acaba Estados Unidos, pero ellos, muy al estilo del capitalismo, no solo crearon el espacio, ¿sí? Sino que también le empezaron a agregar a ese oeste que colindaba con México, perdón, con México, como todas esas cargas. Que vienes a familiar porque me estás ay, fuck you. ¿Sí? Bueno, en fin. El hecho es que a mí eso me parece re áspero. El hecho, no me jodas. Es que esas clases de cosas pues ya se entiende. Ya llegamos al punto donde podemos empezar a hacer. Pero me gusta a mí también, pero ir pues al fondo. Porque no me puedes dejar ir al fondo. Porque ya fuimos re al fondo. Volvimos a ir al fondo. No me importa. Podemos seguir.
Entonces, estas tendencias fueron las que prepararon el camino para el western ficticio. Por ejemplo, Owen Wister, que también era un escritor, utilizó el nuevo héroe vaquero y el pasado de Wyoming, lo mezcló y lo mezcló con los ingredientes necesarios para una ficción de aventura, como el amor, la acción, el bien versus el mal, el bien versus el mal, el bien versus el mal, y produjo el primer western, que era El Virginiano, el cual, y pues prácticamente El Virginiano como novela se volvió como el arquetipo de los elementos de un western. Sí, que es eso, el amor, la acción, el bien versus el mal. Ay, man, qué putas, ¿sí? Entonces como que se fueron creando ya como modelos de lo que debería ser un western. Las películas también cogieron mucho de los intereses contemporáneos en cosas western, como el show de Buffalo Bill, tanto que habían escenas del show que se actuaban tal y como se hacían en los shows reales. Los directores de cine también acentuaron lo épico del oeste. Hasta en las primeras películas el paisaje era un ingrediente muy importante, lo que hablábamos de que pues tan solo el formato horizontal de las películas se dio también gracias al western, y gradualmente se hizo más énfasis en la migración al oeste como tema de la historia. Entonces ahora sí podemos hablar de Stagecoach. ¿Quieres hablar? No, Ay, no empieces a hacer pataleta. no estoy diciendo nada. Exacto. ¿Quieres leer todo eso? Léelo. Ya no queda nada, nos queda como media página. Léelo. Ish. Esto es un manifiesto. Entonces, Stagecoach o La Diligencia. Sí, que la traducción es Re chistosa. más como la carroza. No, porque es que creo que esa Pues es carrocita se llamaba una diligencia. Y por eso de pronto es que uno le dice cómo voy a ir a hacer diligencias, y era porque uno se montaba en una carrocita de esas. Pues probablemente, pero es muy X. O sea, Tengo que hacer una diligencia en el baño, no mentira. Entonces, es una película de 1939 dirigida por John Ford, que es, como van a saber más adelante, pues es un... de los directores más importantes Del del western. género. Y es patrocinada por Claire Trevor y John Wayne, que también es de los actores más importantes como del western. Y fue su primer papel más importante. Ajá, como el que lo lanzó al estrellato. Sí. Está basada en el relato de The Stage to Lordsburg de Ernest Haycox. Y que solo quiero decir que John Wayne De drama. aguantaba resto. A mí no me parece, la El verdad. man así joven, o sea, porque yo lo he visto Cucho y no Cucho es como... Sí, no. Pero es que Pero yo siento que joven, joven ya se veía cucho. No me parece. El man se ve como todo... No sé. Como todo viril. Varonil. Sí. No sé. como Pues el man que- sí tiene como algo. A mí me parece Tiene que sí. algo. En la Sí, película como- hay momentos. Hay Porque, como un encanto ahí, como... sí, como porque además el man es como todo callado, Sí. como que no dice nada. Sí, pues el man es ahí como típico Sí. vaquero western, como que es todo misterioso Sí, y como pero que uno nunca sabe. pero que por dentro tiene un gran corazón. Entonces dice que siendo el primer western sonoro de Ford tras una ausencia de 13 años, la película se considera como el primer western adulto, ayudando a resurgir el género. Ganó 2 premios Oscar, el mejor actor de reparto Thomas Mitchell y la mejor música, y tuvo otras 5 candidaturas a mejor película, mejor director, mejor dirección artística, mejor fotografía, mejor montaje. Recordemos que ahí dice que ayudó a resurgir el género, y es porque, pues obviamente el western empezó siendo un género mudo por mucho tiempo. Ujú. O sea, hay demasiadas películas mudas, ¿sí? Demasiadas, hay tantas que se han perdido más de la mitad, con eso les digo todo. Las que quedan son muy poquitas, pero hay demasiadas películas mudas, y pues que obviamente se aferraron tanto a una fórmula como la que le estamos hablando, como la de El Virginiano, ¿sí? Que obviamente llegó un momento donde pues los roles ya no eran tan creíbles, lo que les hablábamos de que por la misma época se empezaron a cambiar las expectativas de lo que el espíritu americano, gringo, eran, ¿sí? O sea, la gente ya no se sentía identificada con el mismo arquetipo de héroe vaquero. Querían un Ujú. vaquero un poco más sucio, como Profundo, más sí, real, ¿sí? exacto. No, y como personajes también como con más profundidad, porque es Sí. que en todos los que hemos hablado, como el sobre el robo del tren, que pues obviamente uno no puede comparar esto con el gran robo del Sí. tren, porque pues son cosas totalmente como Sí, diferentes también por la época y los medios que habían.
Sí, pero pues en últimas las primeras películas de western de las que hemos hablado pues son como personajes en una pantalla. Sí, sí, sí. Y como que uno a veces como no entiendo por qué esta gente está Sí, haciendo como esto, qué hay muchos putas, cuáles son personajes sus genéricos. motivos. Exacto, exacto. Y en cambio con esta, o sea, solo para que sepan, o sea, esta la verdad es una Muy, o sea, peliculaza, o sí, sea, o la sea, verdad. o sea, yo pensé la verdad que me aburrí resto, porque pues eso nos pasó un poco con las mudas, Sí, pero con esta fue como, fue puta, yo la verdad estaba re emocionado, o sea, Sí. todo, o sea, estaba remetido en la trama, la verdad, era muy áspera, y me recordó a The Hateful Eight, sí. resto, para los que se Como, han visto la de ajá, Tarantino. exacto. Solo para que tengan en cuenta, o sea, la película se considera como una de las películas más influenciales que se han hecho en la historia, ni siquiera el género de la historia. Ajá. Orson Welles, que también es un director re importante, Que es sí, el de Ciudadano Kane. Ciudadano Kane. El de Ciudadano Kane El Ciudadano Kane. decía que esta película es como un libro perfecto de cómo se debería hacer una película. Okay, Y dice que se la vio más de 40 veces para hacer Ciudadano Kane. okay. Sí. Entonces, o sea, solo para que sepan que en serio la película es como demasiado importante y que si les gustan los western, en serio se la tienen que ver. Y además, La verdad es ni muy buena. siquiera es como, me tengo que ver, es como, Sí, en serio, es muy buena. es demasiado O sea, buena. la actuación es buena, los movimientos de cámara son una chimba. La trama es una chimba. Los stunts, ¿cómo se llama eso? Las acrobacias. Sí, las escenas de acción son una gonorrea. Son una gonorrea, son vainas que uno en este momento ve y dice como, Como putas ¿cómo hicieron eso. hijueputas hicieron esa mierda? Sí, las actuaciones, en serio, la actuación de John Wayne es como demasiado buena, o sea, demasiado La buena. verdad, la actuación de todos los personajes Sí, principales es buena. O sea, la ajá. única paila es la man que les vamos a mostrar también ahorita. Uy, sí. Entonces, Pero en general volvamos. es muy buena. Entonces, vamos a compartir pantalla. Vamos a mostrar unas escenas, nuestras escenas favoritas. Y pues acuérdate que tenemos que hacer las vocecitas, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Sí. Entonces, esta es la escena. Para que sepan, entonces la película Ah, sí. es como la historia de un grupo de personas, muy al estilo de Hateful Eight, Sí. o de... ¿O de cuál es la de los hermanos Cohen? Sí, la de Buster Scruggs, Buster uno de los Scruggs. capítulos de Buster Scruggs. Sí, sí, sí. Que son como Uy, sí, es más la de Buster Scruggs, la verdad. como un compendio de Sí, sí, sí. personajes, un grupo de personajes que por cosas de la vida terminan metidos en una diligencia, Es una carroza. yendo hacia una ciudad. Sí, o sea, Sí. se están mudando de una ciudad a otra. Los detalles ya son cosas de Pues ustedes. ni si siquiera se la quieren mudando, ver. o unos que están mudando, otros que simplemente están Que los yendo, desterraron, otros que, en fin, quizás es que un man que John Wayne se está, que es el personaje, escapando John porque Wayne quiere está ir a escapando de la vengar ley. como a su Sí, familia. exacto. Entonces, Y entonces, por cosas de la vida, terminan todos juntos y llegan los policías y le dicen como, van a pasar por territorio apache, eso está re denso, ahí está Jerónimo, están matando a toda la gente que ven y ¿Jerónimo? necesitamos, ¿Era sí se llama Jerónimo, Ok. y necesitamos que ustedes lleven este papel hasta esa ciudad. Sí. Sí, los manes, entonces ese es como el relato, obviamente la escena más importante y Es como la- el plot más importante Es el ataque de es los indios. el momento en el que llegan al territorio como Apache. Ajá. Entonces empecemos con el primer clip. Entonces como, acuerden, no tiene sonido. Entonces este es el momento en el que nos encontramos con John Wayne y que se llamaba Ringo. Sí, en la se llamaba película. Ringo. Entonces, Que porque si no lo sabías, esa es la razón por la que Ringo se... ahí están cruzando el río, esos son los policías. Esta es la diligencia y ahí, ese es John, ¡deténganse! ¡So, ¡Deténganse! Ese, por favor, vean ese movimiento de cámara. Me trama mucho. Es muy áspero. Deténganse. Deténganse. Y cómo se le enfoca en la cara Sí, y la la cara del expresión man del como man. Muy Sí. áspero. Muy Entonces- áspero. Ya entiendo por qué todo el mundo quería ser John Wayne, la verdad. Sí, Yo pues antes el no man es entendía re nada de eso, badass. pero el man es muy áspero. El man es muy áspero. Quiero ser John Wayne. Sí, tú quedaste re enamorado de John Wayne. Sí. Entonces, Es que te va a ese dejar por momento John pues Wayne. es como re denso porque como que toda la película hasta el momento llevan diciendo como no, es que tenemos que encontrar a Ringo porque el man está metido en problemas, el Sí. man es un fugitivo de la ley, bla, 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 Ajá. y cuando aparece pues es así Sí. ¿sí? Entonces, siguiente clip es cuando llegan al primer pueblo, ¿sí? Sí. Entonces, para que sepan, en la diligencia hay
una señora que es una vieja repupi, que su esposo está en la milicia, sí. Entonces el esposo está en ese momento peleando contra los apaches. Sí. Y ella está embarazada, algo que no sé. Que eso sí es bien X porque es como re que nos enteramos como re en esa escena. Sí, literal. Entonces, la vieja está casada con un man que está en la milicia y ella está en camino a encontrarse con el man. Sí. Hay un banquero, ¿sí? Hay una prostituta. Que la echaron. Que la echaron del pueblo en el que estaban. Y hay un borracho que es un médico borracho. Un médico borracho que también lo echaron hay un man que es como un man que le encanta apostar y eso, pero que también el man es bien pupi. Sí. O sea, la verdad. What the fuck. No sé, escuché algo ahí. Está Ringo, que es como el fugitivo, el outlaw, sí, que el man está intentando vengar la muerte de sus padres. De sus hermanos. De su papá y de su hermano. Eso. Y había alguien más. Y hay un man que es vendedor de alcohol, que también a ese man prácticamente lo llevan como arrastrado porque el médico borracho es como, no, venga a ver, móntese. Sí, como... literal. ¿Sí? Y el man siempre está como no quiero estar aquí, pero pues lo obliga. Y pues lo está haciendo lo más chimba es que John Wayne es un todo bien con la prostituta, mientras que el resto como que la trata re paila. Sí. Pero ahí es donde se demuestra lo que hablamos una vez del papel de la mujer en el western, y es que toda mujer que haya tenido un pasado como sexualmente activo, como que su única redención es que un hombre tenga como piedad de ella y sea como yo te veo por más que eso. Si lo pensamos es lo mismo que Jesús. O sea, literalmente aquí John Wayne es Jesús. Solo quiero que vean como coincidencias, ¿sí? Listo. Entonces, que no son tan coincidencias. Aquí están en una escena donde llegan Le faltó lavarle los pies a la señora. Bueno, ya. Llegan como a la cafetería, por así decirlo, y van a almorzar. Cuando llegan al pueblo se dan cuenta de que ya no hay nadie en el pueblo porque todo el mundo se fue por lo de los indios. Ajá. Entonces son como, pues nada, nos toca quedarnos aquí, como cambiar caballos y volvemos a arrancar mañana. Entonces aquí van a almorzar. Que esa es una escena rediciente, más que todo para el personaje de la prostituta. Sí. Entonces las voces. Aquí tienen amigos, la comida está servida. What the fuck? Tienen un largo viaje por delante. ¿No estás tomando, Billy? Siéntese aquí, señora. Entonces todo el mundo la voltea a mirar como ¡oh! Le dio el puesto a una prostituta. Gracias. De nada. No dijo nada. Solo lo pensó. Entonces es un momento re incómodo. Y entonces ahí está la perra al paseo. Que la mira a la prostituta es como, estoy sentada al lado de una prostituta. La chusma. Qué asco. Y entonces el man que le está cayendo a la vieja, ese es el apostador es como, señorita, tal vez no le... Ahí lo va a decir. Entonces le están dando platos a todo el mundo. Obviamente todo el mundo sabe como qué está pasando. Puedo encontrarle otro lugar, señorita Mallory. Es más fresco cerca de la ventana. Gracias. Entonces como que ese momento es re importante para mostrar cómo era percibida una prostituta en la época. O sea, como que prácticamente, o sea, la vieja no podía ni siquiera comer como en la misma mesa que esta gente, porque pues, ¿sí? Entonces, siguiente clip. Ay, que después de eso, John Wayne le dice a la prostituta como, no, es que... yo no sé, ¿será que es que tengo la peste o qué puta? Es que todo el mundo se me aleja y la es como, no eres tú, soy yo, así como, y el man es como, ok, como, pues qué puta, re X. Entonces, este es otro momento también bien importante para entender cómo eran percibidos los nativos americanos en el momento. Entonces, esto es en la noche de cuando llegaron a ese pueblo. Y los mexicanos también. Y en ese pueblo hay muchos mexicanos, ¿sí? O sea, el dueño del lugar era un mexicano. Y entonces, el dueño del lugar era un mexicano. Ay, me fui a la verga. El dueño del lugar era un mexicano y estaba casado con una nativa americana. Entonces, aquí es cuando están comiendo y de la nada llega la esposa como a donde ellos están comiendo. Sí. Entonces, el man que vende el alcohol dice, ¡salvajes! Es mi esposa, Yakima, India. Sí, pero es un salvaje. Es un poco salvaje, creo. Y ahí le dice, como, y ahí muestran a Yakima, y la dejas como súper callada. Sí, dice, hay algo extraño en eso. Esa mujer es un apache. Claro, es de la gente de Jerónimo.
Quizás no sea tan malo tener una esposa apache. Los apaches no se meten conmigo. Sí, entonces es como esa perspectiva. Uno, el hecho de que el man apenas ve a la vieja es como salvaje y le grita así como Sí. en la cara y todo. Y dos, como esa sospecha, como también el infiltrado, como de, la vieja es apache, esa vieja nos va a traicionar. Y efectivamente, la vieja lo hace. Sí. Y esta escena, obviamente sin sonido, pues no tiene No, pues toca cantar. no tiene Pon- las letras, porque está en Sí, español. sí. No las tiene. Ponle subtítulos ahí. Eso no va a funcionar así. Sí, va a funcionar, hombre. Eso no funciona así porque esto es un video de Drive. Ah, ok. De hecho, es que es una escena súper curiosa porque entonces después de que Yakima se va, la muestran como en el potrerito, como donde están como los caballos y eso, está como la banda mexicana y la vieja canta, ¿sí? Como una canción así retípica como de la época, o sea, retípica me refiero así como súper, sí, como Sí, re sí, sí. Disney. Y No es tan Disney. la Disney verdad. me refiero como en la forma en la que usa la voz, que es así como re, Ok. Ok. Aunque no me parece tampoco. Pero bueno. No, la verdad la escena es re áspera, solo estoy diciendo que pues es Muy más para que áspera. entiendan, porque no tenemos el puto audio, Bueno. ¿sí? Y efectivamente la vieja canta la canción y al final traiciona a todo el mundo porque sus compañeros se roban los caballos para ir a donde Jerónimo. Unos caballos, porque igual o sea, tienen otros de todos modos, porque igual se van. Y yo creo que lo que pasa es que va y le avisa a Jerónimo. ¿Sí me entiendes? Sí, Bueno, pues sí, ¿no? pues perdón. Entonces, esta es otra escena que a ti te gustó resto, A mí me gustó el resto. porque entonces ya están como, saben que probablemente los indios los van a llegar como a matar, Ajá. lo que sea. Y aún así, no quiero seguir diciendo la prostituta, pero no me acuerdo cómo se llamaba en la película. Creo que el man le va a decir el nombre ahí. Pero necesito saber cómo es. Porque me siento re mal diciendo eso. Dallas. La vieja Ah, se sí, llamaba Dallas. Que además es un Entonces, nombre muy áspero. La verdad. Dallas sale, sí, como a caminar. Y Ringo la sigue como para ir a hablar con ella. Sí, están así de nochecita, caminando, hablando. Muy Entonces tú eres romántico. Ringo, Bueno, yo soy Dallas. bueno, a ver, póngala. A ver. ¿Por qué no trata de escapar, Kit? ¿Por qué no huye? Lo intentaré en Northburg. ¿Por qué Lordsburg? ¿Por qué no se va a la frontera ahora? Los hermanos Plomer asesinaron a mi padre y a mi hermano. Imagino que no sabe qué se siente cuando pierde a su familia así. Perdí a la mía cuando era niña. En una masacre en Superstition Mountain. Eso es duro. Eso tiene que doler, especialmente para una chiquilla. Se tiene que vivir, no importa lo que suceda. Sí, así es. Entonces, Es usted una persona muy fuerte. muy fuerte, sí, Muy señorita. fuerte, muy berraca. No, Usted pues es muy nada. berraca, señorita. Pero la verdad, lo que es chimba esa escena es como que, a pesar de que, lo que decía Mafe, que para que una mujer en Sexualmente desgracia, activa, sí, en el oeste, pudiera ser rey mía, un hombre tenía como que perdonarla, por así decirlo, ¿sí? Tenía que... Expiarla de sus Sí, exacto. pecados. Pero aquí yo siento que se llega a romper un poquito eso, porque este man, Ringo, está intentando como ser como reto bien, como usándole como el clásico como coqueteo, ¿sí? Como de, yo sí la considero mujer, ¿sí me entienden? Pero pues igual sabe que es una prostituta, pero acá la vieja le prueba que pues o sea, yo no Pues soy... técnicamente ahí el man no sabe, porque se supone que el man se va a enterar de que ella es prostituta cuando llegue al pueblo, y por eso es que la vieja no quiere que el man vaya al pueblo. Ah, Que eso yo es no lo me que había dice el dado resto ahí. cuenta ¿Te de acuerdas eso. que la Dallas le dice al médico que es como el único amigo que la vieja tiene? Por lo que también es un desgraciado, por así decirlo. Y desgraciado me refiero a que no tiene gracia. A que fue, sí, como En fin. desterrado. No, pero el man sí sabía que era una prostituta. No, porque entonces ella le dice, porque es que a ver, lo que pasa en esta escena es que prácticamente Ringo le pide matrimonio, porque le dice como yo tengo una casa al otro lado de la frontera, más bien usted por qué no me va y me espera allá y podemos tener una vida allá. Y la vieja es como, ¿qué le pasa? Yo no soy una mujer así. ¿Sí? Y entonces la vieja le dice como al médico, le dice como, Ringo me acaba de pedir que sea su esposa, bla, 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 pero yo tengo miedo de que él se dé cuenta de quién soy yo. Y el médico es como, el problema es que cuando lleguemos a Lordsburg, porque allá es donde está como, por así decirlo, como el gueto, como de las prostitutas,
pues obviamente se va a dar cuenta de qué clase de mujer Pues eres bueno, tú. de eso no me di cuenta en ese momento. Pero el caso es que igual me parece una chimba que la vieja como que le hace el comeback ahí como de Eo. O sea, yo no soy como una gomelita como la que está adentro, ¿sí? O sea, yo soy de planchar, lavar y que me mataron mi familia, hermano. Sí, o sea, a mí me respeta. ¿Sí? Me pareció raspa. Y pues como que sí, o sea, como que es como, pues, si soy lo que soy es porque me ha tocado, ¿sí? Ujú. Y que a mí la verdad me parece que, sí, o sea, el personaje de la mujer en esta película no es como súper fuerte, o sea, re fuerte, pero aún así tampoco es como la otra señorita no. Mallory, que esa vieja sí es una torta completa, Ajá, sí. o sea, es una Que ni hueva, siquiera le importa a su bebé, o sea, porque una porque vez lo entonces parea, lo lo de- parea, lo pare. lo pare, bueno, como se diga, lo expulsa de su cuerpo, baila, o sea, se lo olvida, es como sí que lo coja, Y la vieja Dallas. además es re como físicamente débil. Y yo siento que el hecho de que estén esas dos mujeres como en Sí, diálogo, de alguna manera me parece a mí que muestran como, si ve como de que le sirve a usted todas sus modales y todas sus, sí, sí, ser sí. toda remilgada, cuando pues ni siquiera resiste, no es capaz ni siquiera como de cuidar a su hijo cuando llega el momento. Así Sí, como en el salvaje oeste, lo que sirve es tener, por así decirlo, huevas o sí, ovarios. Sí, como... sí. Bueno, vamos a la imagen chimba. Entonces, Esta la sí dura mejor escena de la película, que además es una escena demasiado bien construida y Sí. grabada y todo, y Ujú. como, uy, no, es una gonorrea, es la escena en la que llegan, ay, es que yo, esa escena es re áspera con el sonido, porque el sonido es re diciente, pero Sí. bueno. Sí, ya ni modo. Entonces, Pero esa no es, esa es en la que los es que indios... esa escena más que todo es re Es re áspera, porque chistosa. muestran, vamos a hacer como la Sí, musiquita, sí, entonces sí. están pasando por Monument Valley, que Monument Valley era una de las locaciones más populares para grabar westerns, que es este lugar donde están estos monumentos de piedra como gigantes. Pero no son Pues monumentos. monumentos me refiero porque son de ese Sí. tamaño tan Sí, monumental. pues que Sí. monumentos pareciera como si fueran hechos a mano. Bueno, pero el hecho es que se llama Monument Valley. Bueno. Sí. Entonces está pasando la carroza por ahí, la diligencia. La carroza. Entonces están como la musiquita re la, 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 tun, tun. Para. Tan, pam, Y como además como con el sonito como indígena, por así decirlo. pam, pam, pam. Entonces otra vez. Tun, turun, 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 turun. Pa. Pam, pam, O sea, esta escena es muy chistosa, pero también es re pam. áspera. Sí, O sea, es re áspera, más como los muestran ahí como en la montaña, como Sí. mirando a ver quién pasa. ajá. Y aquí es cuando ya empieza el combate. Y este va a ser el clip más largo que vamos a mostrar. Sí, dura 6 minutos, tienes que ir adelantando. Bueno, entonces aquí es cuando ya dicen como, chicos, nos tocó pelear. Entonces, Sí, a su salud. Gracias, señor. y ahí le lanzaron una flecha Al que vende al que trago. vendía alcohol, que era el que menos quería estar ahí. Sí. Y le Y quitó la entonces, flecha. El em- médico le quitó la y puta entonces flecha. están, ahí digamos, lo más áspero de esta escena es que se ven todas las formas diferentes en las que la Ajá. grabaron, porque había como grabación en locación, que son como Sí. estas escenas en las que están en el desierto, pero Y están estas, que obviamente es obvio que están encima de una pantalla, Sí. que eso también es re áspero. Ajá. Entonces ahí está. La verdad es que sí es así, no es por ser racistas, pero así es. Así es. Y entonces están como en ese... eso creo que es como un lago seco. Pam, 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 pam. Y le están lanzando piedras a los Brasme, caballos. Brasme, vamos, Brasme, Brasme. Brasme, Brasme, vamos, vamos, vamos. Vamos, Bessie, vamos. Vamos, vamos. Vamos, muchacha, vamos. Muchacha, vamos. Sí, entonces ahí digamos algo que leí que día, ahí van a ver, y es que la gente en realidad sí estaba montando sus caballos. Sí, obviamente probablemente era gente que sabía cómo lanzarse de un caballo pues Sí. para no lastimarse, pero ahorita se van a dar cuenta de que digamos esa cámara ahí, o sea, Sí, esa cámara como está yendo putas, más sí. rápido que los Ajá. caballos, o sea, es como que gonorrea, Sí. en serio. Esa escena, sí viste, ahí, Sí. el caballo, que uno ve eso y uno es como, uff, parce, ese caballo se cascó re duro, pero uno dice como, hoy en día uno dice como, pero pues deben ser caballos entrenados. Sí.
Uy, lo que hacían era que ponían hilos de metal muchos para que los caballos se malparidos. cayeran. Y Y eso pues también es en muy serio, malparido. resto de caballos pues terminaban pues re Re heridos, porque es que paila. además los caballos son Re triste. re delicados. O sea, hasta donde yo tengo entendido, muchas veces si un caballo se parte una pierna muy mal, pues toca como matar al caballo, ¿sí me entiendes? Porque Sí. en serio los caballos son súper delicados y ustedes se van a dar cuenta que los caballos en serio, hay unos que se dan unos porrazos, o sea, Sí, re como paila. de una manera re paila. O sea, digamos, caen nada más siempre como sobre el cuello. O sea, la verdad, re paila. Pero eso es una de las cosas que, pues, obviamente en el momento no habían regulaciones, pues, para ese tipo de Ajá. cosas, ¿sí? O sea, es algo que, pues, en el momento, pues, la gente era como, pues, sí, matamos 50 caballos, ¿qué importa? ¿Sí me Ujú. entiendes? El man tenía la plata para comprar más caballos, no sé, Sí. ¿sí? Pero, o sea, como, aún así, o sea, dejando de lado como digamos eso, ese shot de la cámara debajo de los caballos es como putas Sí. hicieron eso cuando uno considera los tamaños de las cámaras que habían en el Ajá. momento, ¿sí? O sea, es increíble, o sea, la Sí. verdad Es demasiado es increíble. una proeza como filmográfica. Sí. O sea, es muy gonorrea esa escena, más en serio uno en el momento está como re, ¿qué va a ¿Qué pasar? va a ¿Qué va a pasar? pasar? Sí, O sea, en serio es literal. súper como, uy, puta, esos caballos se dieron muy duro. O sea, a mí, yo en serio, es como cuando un niño se cae, que uno es como, Sí. ¡ay! Se casco, es como Sí. pobrecitos los caballos, la verdad. Porque además, en Literal. serio, van muy rápido. Sí, la verdad, sociedad resto cagada. Sí, pues es lo que te digo, es como el repaile, pues como que por lo que no habían regulaciones, pues esas cosas pasaban. Hoy en día, a los caballos se les enseña cómo Ok. caer para que no se lastimen. Ok. Se supone. No, 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 sí lo hacen porque pues ¿Te la consta? Yo regulación. no sé. A mí no me consta. El caso. Bueno, vamos a empezar. No. Y digamos aquí hay otra escena que es a uno de los nativos americanos se lanza sobre los caballos. Y tengan en cuenta que estos son como, ¿cuántos caballos hay ahí? ¿Como 8? ¿6? Como 6. Y miren cómo el man como hace un corredor por entre los caballos mientras están corriendo. No cago, no. O sea, y el man pues al final se mueve, entonces uno supone que el man no se murió. O sea, en serio, es muy denso. O sea, probablemente era como resto de negligencia. Yo creo Sí. que la verdad, la razón por la cual es tan gonorrea la escena es porque les valía verga si los caballos se cascaban, Sí. si los nativos se cascaban. Sí. O sea, yo creo que eran como re, ay, si se mueren, pues que se mueran, ¿sí me entiendes? Pero pues, uy, jueputa. Uy, pobre caballito. Pero pues, eso no le quita el hecho de que pues Son una gonorrea. es una gonorrea de Sí. escena, la verdad. Sí. O sea, en serio, mira a la velocidad a la que va esa verga. O sea, en serio, va demasiado rápido. O sea, y eso implica que los que van grabando van el aún más triple de rápido, ¿sí? Y que imagínate si no lo graban la escena, pues baila. Paila. O sea, les toca volver a hacerlo Sí, todo. literal. O sea, en serio, es muy hijo de puta. O sea, esta escena, o sea, la escena ya. O sea, uno se repite la película larga solo por verse esa escena. Sí. Es muy hijo de puta. Además es en la que más se nota como, en serio, como la destreza, como con los encuadres, Sí. con las locaciones, si me entiendes, es muy denso, muy, muy denso. Yo creo que con eso terminamos. Ya nos falta re Con eso toca poquis. terminar. Y pues yo creo que esta escena no la vamos a entender porque no tiene audio, Sí, no. porque no se va a entender. Pero este era un ejemplo de un actor que en serio se Uy, nota sí, es que pésimo. actúa como un culo. Sí. Y como además porque aparece al final de la película, cuando uno ya está acostumbrado a las actuaciones de los Sí. otros, porque sí, o sea, uno no vamos a negar que en esas películas normalmente no hay los mejores actores, ¿sí? Pero no en esta actuaciones a las que película, uno está acostumbrado. pero en esta película, los actores principales todos Sí. son re buenos. Entonces cuando ese man sale al final, no es como re... ¿Por qué metieron aquí al man como de la esquina? Como a Sí, que sí, sí. actuara ahí, como re what the fuck, De ¿ese es la el hijo del esquina. director o qué putas? Sí, sí, sí. Como que hace aquí, ¿sí? Entonces, ese era las escenas que les queríamos como ¿Llegaste a resaltar. compartir pantalla? Sí, esas eran las escenas que les queríamos compartir de Stagecoach, que en serio se nos hizo como una película, la verdad, 10 de 10. Sí, re O sea, bueno. es demasiado buena. Entonces, ya volviendo como al ensayo, porque pues Stagecoach, pues lo que decíamos, es una de las películas como que más ejemplifica ya como el género
de alguna manera como constituido, obviamente pues en sus inicios, pero constituido como con todas sus partes, ¿sí? Entonces lo que dice acá es que de muchas maneras el Gran Robo del Tren mantiene una posición importante en el desarrollo de las películas. Capitalizaban el interés americano en personajes como Butch Cassidy y Wild Bunch Boys, que eran como grupos de asaltantes de trenes y delincuentes, reales, ¿sí? Y utilizaba elementos de sus historias para darles ahora a sus películas. La película del Gran Robo del Tren obviamente también hace énfasis en la persecución, que como vieron en Stagecoach, pues es como el momento como más, como que le coge la atención a uno, ¿sí? Hace énfasis en eso, en el afuera, en los tiroteos entre héroes y villanos. Pero, aún así, el Gran Robo del Tren no debería verse como el primer western. Eso es lo que dice este man. Sino que dice que el Gran Robo del Tren debería verse más bien es como el plano sobre el cual se construyen los westerns después. Como la superestructura más básica. Ajá. Sí. Como el prototipo, por decirlo. Prototipo 1 de lo que después iban a ser los verdaderos westerns. Sí. Entonces, las raíces del western... Y que pues igual, de todos modos, el Gran Robo del Tren también sigue, yo siento que sigue estando más del lado de la nueva destreza cinematográfica que se estaba dando en ese momento. ¿Sí? Como las nuevas cámaras, sí, como... Y pues era más como un experimento, como pues ya había estado el man que había grabado como el tren llegando a la estación. Sí, eso obviamente había sido como un experimento, como, ¿será que podemos grabar un tren llegando a una estación? Exacto. ¿Será que podemos grabar, si me entiendes? Y esto pues era como, bueno, ya sabemos que se pueden hacer ese tipo de cosas, cojamos una historia base y la grabamos, como un experimento también. Entonces, las raíces del western se habían nutrido de las corrientes culturales e intelectuales que ya habían sucedido a finales del 19 y de la Gran Depresión. Y esta es una parte súper importante, y con esto cerramos, y es que Roderick Nash, que es alguien que citan en el texto, examinó la necesidad de esta era por símbolos de lo natural y explica la matriz cultural e intelectual que ayudó a la creación del western. Entonces, abro comillas. América estaba lista para el amplio interés en lo incivilizado. Primero, había una creciente tendencia por asociar lo natural con la frontera americana y el pasado pionero que se creía era responsable por tantas únicas y deseables características nacionales. Lo natural también adquirió importancia como una fuente de lo viril, lo rudo y lo salvaje, cualidades que definían ser apto bajo los términos darwinianos. Finalmente, una gran cantidad de americanos inyectaron a esos lugares salvajes con valores estéticos y éticos, haciendo énfasis en la oportunidad que estos daban de contemplación y adoración. Cierro comillas. Entonces, lo que esto demuestra es que los orígenes de una nueva idea o género popular usualmente están atados como ocurrencias específicas en la mente y la experiencia de una era que los produce. O sea, lo que hemos hablado siempre, y es que pues todo en últimas pues es parte de un contexto, ¿sí? Un género no nace de la nada y se vuelve famoso de la nada y llega a tener como la importancia que tuvo el western, como porque sí. Sí, exacto. Sí, esto no es como que... me gustan los caballos. Sí, unos niños estaban jugando a ser vaquero e indio y ya, entonces decidieron hacer películas de vaqueros. Esto es una cosa que habla de la identidad nacional, de ideologías nacionales que han servido como propósitos económicos y políticos en un país, ¿sí? Y que pues eso dio pie como para que un ciudadano se sintiera identificado de esa forma, ¿sí? Con ese espíritu en particular. Y que como lo que, para volver como full circle, es lo que tú dijiste, es como una nación en última se narra a sí misma a través del arte, ¿sí? Y el relato, ¿sí? Porque entonces no solo era como hacer una película de vaqueros, como por hacer una película de vaqueros, ¿sí? Sino como a un tema bastante banal, ¿sí? Que es como un man que cuida vacas, ¿sí? Se le pueden imprimir todos los ideales que se le quieren meter como a nuestra nueva nación. Sí, exacto. Que es también una de las características del capitalismo, que es fetichizar absolutamente cualquier elemento, que es lo que decíamos de las chaquetas de cuero, ¿sí? Son man que cuida ganado, entonces le meten otros atributos estéticos y éticos, ¿sí? Como es el outlaw, el solitario, ¿sí? El que cabalga por el desierto, el que salva a la damisela en peligro, el que X y Y, el que mata a indios. Es el más apto, el viril, el que es un hombre de verdad. Sí, hasta el día de hoy, pues, las propagandas de
Marlboro, no sé si Sí. hoy, pero pues no tanto, en los 60s, pues, ¿qué pasó? Y una picarra, pues. Las propagandas de Marlboro, pues usaban vaqueros para vender Sí, cigarrillos y exacto. mostrándolo como el cigarrillo de los hombres, Ujú. ¿sí? Sí, exacto. Entonces, pues bueno, con eso acabamos nuestro primer ciclo del Sí. western, que habla más que todo como de los orígenes y las raíces, ¿sí? Sí. Y ya, entonces pues muchas gracias por escucharnos. Vamos a poner Gracias. el outro mientras decimos adiós. 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 Muchas gracias por todo Adiós. y por escucharnos. Sí, Espero muchas les gracias. guste. Estamos muy felices porque Den nuestro primer... Yo sé follow que acá, o se acá, pueden suscribir. o acá, o denle like o comenten o lo que quieran. Se pueden suscribir, nos pueden escuchar en Spotify todos los Sí. jueves, nuevo episodio. Nada, pues muchas gracias en serio por escuchar. Esperamos que en serio les esté gustando nuestra pequeña investigación y recorrido. Y que ojalá quieran como que los patrocinemos. Si quieren que los patrocinemos, por favor. No, que ustedes nos patrocinen a Esa nosotros. mierda. Bueno, entonces nos vemos el siguiente jueves para comer alitas picantes, muchachitos. Sí, hasta luego. Hasta luego. Nos acaba el link.